Exílanos, por favor. Bueno, esta conferencia la va a dar la doctora Sandra Ramírez. Ella es investigadora de la Universidad de Morelos. Pues su principal investigación aquí a grandes rasgos y es sobre astrobiología. Ella es pertenece a la Sociedad Mexicana de Astrobiología, va a ser la próxima presidenta para el próximo periodo. Se llama Titán, entonces hay que bajar. Ahorita vamos a comenzar, como si bien tenemos muchos más técnicos. Bajar, porque es Titán. Más. Ay, ahí está. PQRST, acá es la última, mira, justo. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan o igual y puedo obviar el micrófono? ¿Sí se escucha? Ok. Pues efectivamente, una disculpa primero por todos los percances técnicos que hemos tenido que están fuera de nuestro alcance. Muchísimas gracias a Nibiru por la invitación para esta conferencia y pues muchas gracias a ustedes por su paciencia y por su presencia aquí el día de hoy. Entonces, bueno, pues el tema del que yo les voy a hablar el día de hoy pues es acerca de uno de los satélites de nuestro sistema solar, Titán, el principal satélite de Saturno. Entonces, pues ahora sí nos vamos a la presentación, ahí está. Y bueno, les decía, pues uno de los objetos principales del sistema solar y justamente para la astrobiología es muy interesante y ahorita vamos a ver, espero convencerlos de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, además de este satélite, en el sistema solar tenemos otros objetos planetarios que también son interesantes para la astrobiología. Uno de ellos es, por ejemplo, el planeta Marte, ¿sí? Todo el mundo ha escuchado hablar de Marte, se conoce desde la antigüedad, las antiguas civilizaciones lo observaban, lo veían, ¿no? Dijeron que era el dios de la guerra, etcétera. Es el planeta más estudiado, puesto que se han enviado el mayor número de misiones hacia él. Entonces, por lo tanto, pues también hay un montón de basurita tecnológica por allá, ¿no? Otro objeto interesante es Europa, una de las lunas de Júpiter. Europa llama la atención por la presencia de un océano de agua líquida debajo de su superficie helada. Entonces, una de las evidencias o uno de los requisitos indispensables para la vida, pues es precisamente la presencia de agua líquida. Entonces, por eso llama la atención este satélite. Otro satélite que también es interesante en ese sentido es Encélado, una de las lunas o satélites de Saturno. Encélado, al igual que Europa, también se sospecha que tiene un océano de agua líquida debajo de su helada corteza. Evidencia de ello son estas emisiones o estos jets o chorros que se han detectado y cuya composición se ha estudiado recientemente. Y bueno, pues por supuesto el objeto del que vamos a hablar el día de hoy, que es Titán, que es la luna principal, les decía, del planeta Saturno. Lo interesante de Titán, pues es la atmósfera que lo rodea, ¿no? Es la única luna, el único satélite natural del sistema solar que posee una atmósfera. Entonces esa es la principal característica. Bien, pues bueno, Titán, les repito, pues es uno de las lunas, uno de los satélites de Saturno, que para mí pues es el Señor de los Anillos en realidad, y no solamente el Señor de los Anillos, sino también el Señor de las Lunas. Es el planeta con más lunas en todo el sistema solar. Se han detectado alrededor de él como 200 objetos que lo orbitan. No todos son lunas oficialmente hablando. Hay 60 y tantas lunas reconocidas, o sea, lunas oficiales, y de ellas, les decía, la más grandota es Titán. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco más acerca de Titán. Esos efectos de puntitos quedaron muy bien, pero no eran parte de mi presentación. Ok, si observamos al planeta y vamos viendo cómo se distribuyen sus lunas alejándose de él, pues entonces Titán ocupa la posición 15 en esta organización. Fue descubierto desde 1650 por el astrónomo holandés Christian Huygens y les decía, pues es el único satélite de nuestro sistema solar que tiene una atmósfera densa y fría. Esta es su principal característica y ese es el principal motivo de interés para su estudio.
En esta atmósfera, además de todo lo que vamos a ver ahorita, principalmente gases, pues hay también aerosoles o sólidos suspendidos que están ahí presentes en esta atmósfera. Y eso es precisamente lo que le da este perfil, ¿no? En donde pueden distinguirse pues las capas. Esta sería la capa de aerosoles más externa, y esta atmósfera pues nos impidió durante mucho tiempo saber con exactitud, bueno, primero saber si había o no una superficie para Titán, ¿no? Hasta antes de los estudios con la misión Cassini-Huygens, pues ni siquiera sabíamos si había una cosa sobre la cual pudiera posarse Huygens, que era el orbitador que iba a llegar hasta allá abajo. Entonces eso ocurría porque justamente la atmósfera es demasiado densa, ¿no? Hay muchas moléculas por unidad de volumen, y entonces pues impedía el poder visualizar a esa superficie. Mucho de lo que sabemos de Titán provino fundamentalmente de las misiones Viajero, sobre todo la Viajero 1 o Voyager, ¿no? Hasta antes del 2004, que fue cuando se lanzó la sonda Cassini-Huygens, y en la actualidad, pues esta información conocida por las misiones Voyager, pues se combina y se complementa y se ha agrandado muchísimo por toda la información colectada por la sonda Huygens. Les platicaba, esta es una imagen en miniatura, si la alcanzan a observar. Cassini es el orbitador, o sea, es toda la parte como blanca, todo el cuerpo blanco, incluido la antena, y Huygens es esta nave, bueno, este módulo, aquí que se ve como dorado, y fue el módulo que pues justamente pasó a través de la atmósfera y logró posarse en la superficie de Titán. Entonces, las observaciones que realizó Viajero pues eran indirectas, porque pues Viajero no pudo posarse ni pudo analizar directamente la atmósfera ni nada sobre Titán, sino que simplemente pues le dio vueltas varias veces, y entonces pues colectó fotografías, información, cosas espectroscópicas, etcétera. Y Huygens, pues el principal avance es que sí logró, insisto, penetrar esta atmósfera y logró posarse en la superficie, y pues tenemos ya ahora un montón de información nueva para entretenernos durante muchos años sobre Titán. Bueno, Titán es un poco más grande que nuestra Luna, tiene un diámetro de alrededor de unos 5.000, un poco más de 5.000 kilómetros. Es un satélite masivo, es muy poco reflector, o sea, tiene un albedo. El albedo finalmente es como qué tanto refleja un objeto cuando lo estamos viendo, entonces el albedo es bajo, ¿no? Más o menos del 20%, el valor máximo de albedo es de 1. La Luna, ¿no? Todo el mundo ha visto la Luna llena en una noche despejada, entonces un objeto con un albedo alto y anda por ahí del 80 y tantos, ¿no? 87 más o menos. Entonces, pues 0.2 es un albedo bajito, es poco reflector este satélite. Se encuentra más o menos a 9 unidades astronómicas del Sol. Ustedes saben, la unidad astronómica pues es la distancia entre el Sol y la Tierra, entonces pues 9 veces y media está alejado Titán del Sol. Por ese motivo pues es un lugar muy frío, ¿no? Como podemos ver aquí el perfil de temperatura. La temperatura en su superficie es de 94 grados Kelvin, que esto viene a ser como menos 180, 170 grados centígrados. En la tropopausa, que es la zona más fría, más o menos a 42 kilómetros de altura en la atmósfera, pues tiene una temperatura de 73 grados, y en la estratosfera, la parte más alta, ¿no? Donde termina la atmósfera oficialmente a 200 kilómetros, pues se incrementa a 170 Kelvin. Un dato que llama la atención es la presión superficial de este satélite. Sí, su presión es más grande, es mayor, es 1.5 veces la presión atmosférica que tenemos aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra pues tenemos una presión de aproximadamente 1000 milibares, y allá tenemos casi 1500 milibares sobre el satélite. Y su distribución roca-hielo pues es más o menos 1 a 1, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que puede haber capas que diferencian un núcleo, ¿no? Tal vez unas capas de un manto de silicatos o un manto rocoso, la superficie y después la atmósfera. Entonces se puede como que hablar de cierto grado de diferenciación en este objeto. O sea, esto quiere decir que no es una bola de gas como serían los planetas Júpiter y Saturno, ¿no? Que son bolas grandototas de gases. Bueno, les digo, la principal característica de Titán pues es su atmósfera, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se originó esta atmósfera? Resulta que es una atmósfera mucho más extendida, o sea, más grande, más alta que la atmósfera terrestre, ¿no? Les platicaba, se extiende alrededor de 200 kilómetros. Originalmente estaba constituida de amoníaco, NH3, y de metano, CH4. El metano, pues es lo que ahora utilizamos en la mayoría de los hogares como gas natural. Y el amoníaco, pues está presente en muchos de los productos de limpieza de cocina. Entonces, ese olor de productos de limpieza de cocina, ese es el amoníaco.
amoníaco, ¿sale? Entonces había muchísimo amoníaco y muchísimo metano en la atmósfera de Titán, originalmente, ¿no? Cuando se constituyó y se formó ya el satélite. Después, ese amoníaco se fue transformando en nitrógeno molecular, y actualmente pues se encuentra hasta en una proporción del 90%, y en hidrógeno. Este hidrógeno molecular también, H2, este hidrógeno es un gas muy ligerito, no se alcanza a retener, el satélite no lo alcanza a atrapar y entonces se pierde, se escapa. Entonces en Titán actualmente, en la atmósfera de Titán, pues no hay hidrógeno, pero sí se ha quedado el nitrógeno como el principal constituyente. Esta descomposición del amoníaco pues ocurrió por acción de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Entonces fíjense, ¿no? A pesar de que está 9.5 veces más alejado del Sol que nosotros, pues la energía que le llega alcanza a ser suficiente para que ocurran estos procesos de fotólisis, se llama. El resto de la bueno, pues ¿por qué Titán es la única luna del sistema solar que tiene una atmósfera? Bueno, ya vimos cómo se originó. Y esta atmósfera pues pudo haber sido primero, ¿no? Por principio de cuentas, consecuencia de los procesos de degasamiento del interior del satélite. Cuando los planetas y las lunas se fueron conformando, pues se fueron enfriando a lo largo de los miles de años que les llevó, ¿no? Y entonces durante ese enfriamiento, pues entonces todos los compuestos volátiles que habían quedado atrapados ahí entre las rocas, los silicatos y todo esto, pues empezaron a perderse, ¿no? Empezaron a degasarse. Y entonces se pudieron acumular. Si el objeto planetario o el satélite tiene la masa suficiente, la atracción gravitacional suficiente para tener la atmósfera, pues ya lo tiene. Y si no, pues entonces se va perdiendo, ¿no? Esos gases se van perdiendo hacia el espacio exterior. Otra cosa que ayudó a mantener esta atmósfera fue la baja temperatura del satélite, ¿no? Como está muy alejado del Sol, pues entonces su temperatura es muy baja, ya vimos, y entonces esos compuestos volátiles pues no se quieren escapar, ¿no? O sea, quieren quedarse ahí en la superficie. Un aspecto importante es la masa, la cantidad de materia que tiene el satélite para entonces permitir la retención de estos volátiles. Otra cosa también muy importante es que Titán se ubica en la mayor parte del tiempo que va orbitando alrededor de Saturno fuera de su magnetosfera. Entonces, esto lo deja libre de impactos de partículas con mucha energía, ¿no? Que en el caso de otros objetos planetarios, pues se encargan de ir erosionando esa atmósfera, ¿no? Muchos satélites pudieron haber retenido la atmósfera, pero al paso de interaccionar con esta magnetosfera de sus planetas, pues entonces van erosionando la atmósfera y la van perdiendo. A Titán no le pasa eso porque, les digo, se queda está orbitando alrededor de Saturno y queda en poco tiempo dentro de esta magnetosfera. Y luego un evento que también pudo haber contribuido mucho en la retención de esta atmósfera fue que para el tiempo del bombardeo pesado, ¿no? Casi ya los finales de cuando estaba conformando todo el sistema solar y todo esto, entonces pues había muchos impactos, ¿no? De meteoritos y de rocas que andaban por ahí perdidas, y esto afectó muchísimo, por ejemplo, las atmósferas de los planetas interiores, ¿no? Incluida la Tierra, la Luna, Marte. Evidencia de este bombardeo pesado pues existe ahora en la atmósfera, en la superficie lunar. Todos esos caracteres que son esas son las evidencias de esta época de bombardeo pesado, y les digo, pues todos los planetas interiores del sistema solar sufrieron mucho con este bombardeo pesado. Los planetas exteriores también recibieron este bombardeo pesado, pero en el caso específico de Titán, pues entonces estaba congelado, ¿no? Su atmósfera. Y entonces eso evitó que este bombardeo pesado, la evolucionara, calentando, y entonces se posicionaron en el resto de la atmósfera, y de esta manera pues se puede generar la esta es una representación de los principales eventos que tienen en la atmósfera de los satélites. Entonces se pueden encontrar en superficie, tenemos acá la parte alta de la atmósfera, los transistores en el momento. Aquí tenemos una niebla, una neblina, que se va haciendo más la primera capa de la atmósfera. Después tenemos a las nubes de metano, después vamos descendiendo y nos vamos encontrando con gases metano o de vegetación.
que puede estar acumulando en pequeños depósitos fluidos, ¿no? Hidrocarburos, se puede hacer una orografía respecto a los gravedad hidrocarbúricos, esto posible además puede recibir el impacto de la interestelar, y entonces se generar igual que los costos temporales, que se puede reconstruir los que estamos hablando, porque evidentemente por la caída de los hidrocarburos está formando por la evolución del material del interior. Lo que es interesante observar aquí es esta línea de que se representa por perfil de temperatura. Entonces, les platicaba, la temperatura en la superficie es fría, después llega la tropopausa, que es el lugar más frío de la Tierra, que bueno, 60 grados Celsius, y después, conforme seguimos subiendo, va originándose una botadero, y esto se cree que sucede por buena razón, por una parte, por la presencia de este sol. Entonces pueden utilizar la temperatura y llegar hasta el entonces la atmósfera, pues ya dijimos, está formada principalmente de nitrógeno y de metano. Yo tenía todo en entonces, bueno, tenemos al metano como el principal constituyente, al nitrógeno como el principal constituyente, al metano, tenemos también un poco de argón ahí, ya lo había visto, los compuestos CO2, en cantidades muy pequeñitas. Estos de aquí los podemos expresar en cantidades de porcentajes, pero estos, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, los expresamos en partes por millón, que son al menos 1000 veces, 6 veces, más pequeña esta concentración para estos datos de todos estos datos. Estos en amarillo son los mayoritarios, ¿no? Y estos parecen los atmósferas. Tenemos agua, y fíjense ahora, el agua está expresado en partes por billón, ¿no? Estos son billones americanos. Entonces tenemos 10 a la 9 veces menos agua que el resto de los constituyentes. Prácticamente hablamos, les decía, este metano va interaccionando o sufre transformaciones en el agua de la atmósfera y entonces se va transformando en hidrocarburos, como metano. Entonces, estos nombres raros, pues, corresponde a lo que aquí en la Tierra se son los combustibles, ¿no? Los hidrocarburos para nosotros son fuentes de energía, los derivados, entonces son pequeñitos, el metano que hablamos hace rato, los combustibles, los gaseosos, los más grandes son líquidos. En Tijón, debido a las bajas temperaturas, todos estos hidrocarburos se presentan fundamentalmente como líquidos y como sólidos, muy bajos. Y además, la combinación de estos hidrocarburos o del metano con el nitrógeno pues origina a otro grupo de compuestos importantes que son los estilos. En los hidrocarburos solamente tenemos carbono e hidrógeno, ¿no? Formando las moléculas. Entonces tenemos un número variado de carbonos, con muchos hidrógenos o con pocos hidrógenos, y entonces eso compone a estas moléculas. En los nitrilos, además de carbono e hidrógeno, tenemos nitrógeno, ¿no? Por eso les decía, estos son el resultado de la interacción de los hidrocarburos con el nitrógeno o del metano directamente con el nitrógeno. Entonces aquí tenemos carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y esto es muy, muy, muy importante, porque en cuestiones de astrobiología, aquí tenemos ya compuestos que tienen a 3 de los, al menos 4 principales átomos para la vida, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso chon. Entonces aquí tenemos atrapados a 3 de ellos, nos está faltando el oxígeno, y eso es porque los compuestos que contienen oxígeno están en una cantidad muy, muy, muy pequeñita. Ya no se pueden incorporar para la química que se desarrolla allá. ¿Vale? Bueno, luego, uno de los primeros aspectos interesantes que empezó a clarificarse con las observaciones que se realizaban del satélite fue la existencia de nubes de metano. Bueno, no les he dicho que el Titán, el metano, viene a cumplir un rol más o menos parecido al del agua aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra tenemos lo que se llama el ciclo hidrológico, ¿no? Del agua. Entonces tenemos agua en los mares, en los océanos, en los lagos, que por acción del sol se puede evaporar, forma nubes, ¿no? Se condensa allá en las nubes se van agregando con más agua y después esa agua pues precipita en forma de lluvia, ¿no? Entonces a grandes rasgos ese es el ciclo hidrológico. El Titán
metano y otras cosas, hidrocarburos en la superficie, que podían evaporarse y que entonces si se evaporaban, pues debía de haber nubes en esa atmósfera de Titán y que si esas nubes se formaban, pues entonces debía de haber precipitación otra vez de los hidrocarburos y otros eventos como las descargas eléctricas que vamos a ver. Entonces resulta que cuando se observó, ¿se acuerdan del albedo que les platiqué? Que tenía que ver con la reflectividad del satélite. Entonces, hay personas que se dedican... ¡Ah, caray! Ya me robaron mi gráfica. Hay personas que se dedican a estudiar el albedo. Bueno, y que esas nubes, que se podían formar, estaban localizadas que duraban muy y que estaban aquí nubes, entonces significaba que algo líquido se estaba evaporando desde la superficie, que se estaba condensando en la atmósfera y que entonces muy probablemente debería haber también actividad eléctrica desarrollándose en esas nubes, como es natural y como es evidente aquí en la Tierra. Entonces, además de las nubes, pues y pues además, pues era necesario tener la presencia de descargas eléctricas en Titán para justificar, por ejemplo, la formación de hidrocarburos y de nitrilos insaturados, o para justificar la abundancia de algunos compuestos que ya se sabía que existían en Titán, pero que en los experimentos de laboratorio se sintetizaban en muy pequeña cantidad. Entonces, pues durante uno de los acercamientos que tuvo la misión Viajero hacia Titán, pues una de las tareas fue buscar específicamente evidencias de actividad eléctrica. Entonces aquí les presento, ¡ay, todas mis gráficas se borraron! Bueno, la idea era presentarles otra gráfica en donde tenemos como el número de emisiones de relámpago que se dan aquí en la Tierra contra su energía. Entonces, con estos valores se había hecho una predicción de más o menos cuántos relámpagos podían ocurrir en Titán, y entonces se tenía una región, todo un cuadrado, ¿no? En función de energía y de número de emisiones, en donde se debería de buscar evidencias de descargas eléctricas en Titán, y luego pues les marcaba la zona que realmente pudo examinar y que pudo buscar el viajero. Resultó que las señales o las evidencias de búsqueda pues no fructificaron, y entonces hubo una serie de justificaciones que dijeron, no, pero es que no es posible que no haya descargas eléctricas en Titán. Más bien lo que pasó es que pues son emisiones de muy baja energía, o son emisiones son descargas que ocurren muy esporádicamente, ¿no? Así como que una casi cada al día. Otra era, no, pues a lo mejor el instrumental que llevaba el viajero pues no tenía la sensibilidad, no tenía el poder suficiente para poder detectar a las descargas. Otra era que pues igual eran descargas tan débiles y ocurrían en las partes tan bajas de la atmósfera, pues que igual las señales no llegaron hasta el viajero, ¿no? Entonces como que no nos dábamos por vencidos y no nos resignábamos a que no podía haber actividad eléctrica. Aquí vemos las sondas Huygens. Primero se liberó exactamente a 1270 kilómetros de la superficie e inició un descenso que duró más o menos 2 años. Una vez posada, además tuvo la buena suerte
realmente encontrar un sitio para poderse posar, porque les digo, como no sabíamos nada, decíamos, igual es una superficie muy dura, que al contacto, cuando la sonda entra en contacto con ella, pues entonces se va a despedazar y no nos va a enviar nada de información. O bien, puede ser todo fluido, no así viscoso, y entonces en lugar de posarse, pues se hunde y la perdemos para siempre. O bien, pues, puede ser gaseoso como tipo Júpiter, y la sonda va a ir penetrando hasta que truene, porque la presión va a ser muy alta, y bueno, la vamos a perder. Este es un mosaico de las primeras imágenes de que fue observando Huygens. Cuando iba descendiendo, pues iba dando vueltas, ¿no? Iba circulando sobre ella misma, y entonces iba tomando imágenes, y con esas imágenes construyeron este mosaico. Entonces va así como a 1000 por 1, pero bueno, estaba más despacito para que la pudieran ver bien. Ajá. Entonces, son todas las imágenes que fue colectando, más posada ya sobre el sitio. Bueno, esto también fue así como que una super noticia, ¿no? Porque decían, bueno, si hay actividad eléctrica en la atmósfera de Titán, pues entonces eso es muy importante para la formación de moléculas orgánicas. Y dentro de esas moléculas orgánicas, ¿qué tal que nos andamos encontrando moléculas como de tipo prebiótico, ¿no? O sea, ya estábamos así alucinando y pensando que íbamos a descubrir ahí todo. Entonces, unos especialistas españoles tomaron esas señales que les mostré hace un momento y las analizaron bajo el principio de las frecuencias de resonancia de Schumann. Estas frecuencias de resonancia de Schumann existen aquí en la atmósfera terrestre y son una señal inequívoca de que existen relámpagos, ¿no? O sea, cada vez que hay una emisión de un relámpago, pues se genera un sonido y la luz, ¿no? O sea, el rayo y el trueno. Entonces, el sonido daba la forma que hagan de cuenta que empieza a rebotar, ¿no? Empieza a rebotar a lo largo de todo. Y entonces se emite señales características que están en la frecuencia aproximadamente baja, o E, y que se pueden visualizar, que se conocen ya las características que se pueden ver. Entonces, bajo ese principio, este grupo de España analizó la información que nos presentó y además ocurrió otro evento muy fortuito, ¿no? Cuando fue bajando la sonda Huygens. Resulta que la sonda, el instrumental que llevaba esta antena, ¿no? Esta sonda de resonancia mutua, esta antena debía de bajar posicionada en esta dirección, en una dirección horizontal.
¿no? Que se iba a bajar así horizontalmente e iba a ir recolectando la información. Por azares del destino, dice aquí, un viento muy fuerte la desvió 30 grados. ¿No? Entonces, ¿qué sucede si ahora tu detector, la cosa que estás midiendo, en lugar de descender así horizontalmente, desciende con un ángulo de 30 grados? Pues obtiene información en la componente horizontal y obtiene información en la ya no solamente va a estar biomimético, sino ahora biométrico, ¿no? Pues esa información fue la que analizaron bajo este principio de la resonancia de Schumann y encontraron señales, ¿no? Características, ¿no? Aquí lo estamos viendo, imagínense que esto no se rebota. Entonces hay frecuencias ya bien definidas para la Tierra, estas son las frecuencias, todo el mundo se toca de relámpagos con descargas eléctricas, estas señales son características para los relámpagos que son la Tierra, y estos son los valores que encontraron para Titán. Entonces se fijaron más o menos algunas coincidencias con ciertos valores. No importa tanto la coincidencia en el valor, sino el hecho de que se pudieron identificar también frecuencias de resonancia de Schumann en esa atmósfera del satélite. La distribución de estas frecuencias pues corresponde también más o menos con aquellas zonas, ¿no? De 140 kilómetros y de más o menos 60, 70 kilómetros de altura en la atmósfera, donde están las mayores densidades eléctricas. Ahora, este resultado es muy controversial todavía porque no hay más evidencias para la presencia de descargas eléctricas, ni de tipo relámpago, ni de tipo corona, ni de tipo rayos, ni de ninguna otra cosa como aquí las terrestres. Llevaron a un micrófono para poder detectar, por ejemplo, lo que serían los truenos, ¿no? Lo correspondiente a los truenos, pues no hay señales. Entonces, como que todavía falta pues seguir analizando o seguirle dando vueltas a la información para confirmar esto, porque hagan de cuenta que es como el único resultado, ¿no? Como que se acopla muy bien a lo que esperábamos, pero es un único resultado, y eso pues sí está así como que para pensarle. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Rápidamente. Pues con toda esta información y con todo este escenario, pues lo que hacemos es simular la atmósfera de Titán, o sea, tratar de recrear en el laboratorio de manera lo más cercana posible las condiciones de este satélite. Entonces, pues utilizamos un reactor o un recipiente en el que pues guardamos o podemos confinar los gases, ¿no? El nitrógeno y el metano. Utilizamos descargas eléctricas un poco para simular esto de los eventos de relámpago y pues realizamos la irradiación de la atmósfera aquí contenida, la atmósfera simulada de Titán, con estas descargas eléctricas. Encontramos, pues, o sea, lo esperado, ¿no? Los hidrocarburos y nitrilos que se forman en mayor o en menor cantidad, algunos, dependiendo del tipo y de las características de la descarga, pues se forman en mayor o en menor proporción. Este es todo un listado de los compuestos que hemos identificado nosotros, con su rendimiento energético. Esto es muy importante porque entonces eso te permite comparar con otros laboratorios, porque obviamente no somos el único laboratorio que trabaja en esto. Hay diferentes laboratorios con diferentes enfoques, pero que trabajan más o menos en proyectos relacionados. Aquí tenemos otra serie de letritas y puntitos. Aquí lo que es interesante es ver, les digo, esta es la comparación de nuestros resultados con los resultados de otro laboratorio. Nuestros resultados son los puntitos amarillos y hay pues al menos otros 3 estudios que se han realizado sobre la simulación de la atmósfera de Titán. Coincidimos en que en nuestros experimentos, así que les mostré ahorita, tenemos una alta producción de hidrocarburos saturados y de nitrilos saturados y algunos poquitos insaturados. Ahí está más o menos el resumen. Y luego, pues lo que se hace es comparar toda esa información con lo que realmente se ha detectado y se ha reportado para el satélite. Entonces aquí tenemos un condensado de todos los compuestos que efectivamente se han identificado en Titán, y pues nuestros resultados tienen una buena concordancia con todos estos. Y luego, otra cosa que hemos observado es que aquí les presento un cromatograma, una como de las gráficas anteriores que veíamos, pero para diferentes tiempos de irradiación. Hemos realizado irradiaciones desde medio minuto hasta varias semanas, ¿no?, de irradiación, y entonces, no sé si alcanzan a apreciar en las gráficas, pero observan que, por ejemplo, a los tiempos cortos de irradiación, estos compuestos de aquí, cada piquito representa un compuesto químico. Entonces, estos compuestos de aquí son los abundantes, y estos de acá, pues casi no hay nada, ¿sí ven? Y luego cuando vamos irradiando mucho tiempo, se desaparecen estos compuestos de aquí y van apareciendo compuestos más grandes, más pesados de acá. O sea, estos de aquí son los hidrocarburos y nitrilos pequeños de bajo peso molecular, y estos de acá son los hidrocarburos y nitrilos de mayor peso molecular. Y eso es lógico porque cuando hacemos los experimentos de irradiación, lo que observamos, estas son otras animaciones que creo que no van a funcionar, a ver, no. Me regreso.
Ups, perdón. Ay, ya me perdí. Aquí estoy. Entonces, les decía, se van desapareciendo, conforme vamos irradiando más tiempo, se van desapareciendo los compuestos gaseosos, se van formando compuestos más pesados. ¿Cómo los evidenciamos nosotros? Pues porque los podemos colectar o los podemos visualizar en las paredes del reactor y los podemos colectar pues en plaquitas específicas de cuarzo para hacerles después estudios posteriores. Aquí en la animación simplemente se trataba de que ustedes pudieran ver cómo se generan las descargas eléctricas en nuestros experimentos, ¿no? Entonces aquí es como si tuviéramos pequeños relampaguitos ahí en ese reactor, para simular el ambiente de Titán. Entonces los estudios continúan y hacemos la caracterización pues con las técnicas químicas que tenemos a nuestro alcance. Aquí tenemos un espectro de infrarrojo, están movidos los círculos, y acá tenemos un espectro de resonancia magnética nuclear, que no es otra cosa más que técnicas que nos permiten identificar huellas específicas, características de compuestos orgánicos. Entonces pues tenemos aminas, iminas, hidrocarburos, nitrilos, compuestos aromáticos, etcétera, etcétera. Luego dijimos, bueno, pues esos experimentos están realizados a atmósfera normal, ¿no? 25 grados centígrados, condiciones de laboratorio y una atmósfera de presión. Bueno, no, la presión es la correspondiente a Titán, pero la temperatura es la temperatura ambiente. Entonces dijimos, ¿qué pasa si, o cómo lo podemos hacer si queremos realmente simular la baja temperatura de Titán? Entonces, bueno, pues diseñamos todo un sistema. Lo más importante de aquí es el reactor, que nos permite entonces introducir la atmósfera simulada por un extremo del reactor, someterla a las descargas eléctricas y permitir que los productos formados salgan, los podamos colectar y después analizarlos. Lo interesante de aquí pues es que este tubo central por donde va circulando el gas está cubierto a su vez por este otro cilindro, dentro del cual colocamos nitrógeno líquido que nos permite llegar a temperaturas de más o menos menos 170, menos 180 grados, y entonces estamos ya realizando la simulación de las descargas eléctricas de Titán en estas condiciones de baja temperatura. Entonces esto es más o menos cómo se visualiza el experimento en la vida real. Las características del experimento, hemos irradiado igual a diferentes tiempos, con diferentes potencias, etcétera, y lo que observamos pues es la formación, evidentemente, ¿no?, de hidrocarburos y de nitrilos, pero sí vemos una diferencia en cuanto al tipo de hidrocarburos y de nitrilos. Bajo estas condiciones ahora efectivamente se favorece la síntesis de los compuestos más insaturados, o sea, aquellos compuestos que contienen dobles o triples enlaces, que es como la situación pues realmente más cercana a Titán. Luego, otra cosa que hemos hecho pues es someternos a condiciones de hidrólisis básica. ¿Por qué? Bueno, pues ocupar información que resulta que podría haber un océano interno y esto entonces hay varias observaciones y varios datos entonces lo que nosotros hicimos es, bueno, ¿cómo nos imaginamos el escenario? Bueno, pues imagínate que estamos ya hay una serie de propuestas
lo que encontramos fue tuvimos ahí todavía una dificultad, perdón, aquí se ven muy encimadas, pero así no estaban, yo creo que es cosa otra vez de los cambios de computadora. Tenemos una dificultad de que sospechábamos que teníamos aminoácidos o precursores de aminoácidos, pero para poder identificarlos necesitábamos una técnica que se llama cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Los aminoácidos o sus derivados son moléculas muy, muy polares que no pueden volatilizarse como lo requiere el cromatógrafo de gases, entonces había que pasar por un proceso de derivatización, transformarlos en una molécula un poco más grande, o más bien un mucho más grande, pero que tuviera esta característica de poder volatilizarse. Entonces hicimos así para todos, hicimos este proceso para todos nuestros productos. Ay, sí no se ve. Aquí debería de aparecer el cromatograma, cada uno de estos numeritos y cada una de estas flechitas lo que estaría señalando sería un pico en ese cromatograma y cada pico corresponde a un compuesto en particular, ¿no? En este caso, aminoácidos. Entonces, eso fue lo que encontramos. Lo que encontramos al hacer la hidrólisis básica de nuestros productos de reacción, pues fue todos estos aminoácidos en estas cantidades que les estoy mostrando aquí. Los mayoritarios fueron la alanina y la glicina, los aminoácidos más sencillos. Hay una buena cantidad de urea que se forma, de hecho es creo que el producto mayoritario en todos los casos, y tenemos algunos otros aminoácidos por aquí. Tenemos aminoácidos como la prolina, que incluyen un heterociclo, tenemos aminoácidos ramificados, tenemos aminoácidos como la serina, que incluyen un grupo hidroxilo. O sea, hago estas especificaciones porque, aunque todos estos son compuestos que se encuentran presentes en cada uno de nosotros y en todos los seres vivos, es interesante que químicamente hablando se hayan podido sintetizar bajo este escenario de Titán. Entonces, la pregunta sigue siendo, bueno, ¿sí podría estos residuos de aminoácidos que se encuentran en la superficie del satélite transformar a los aerosoles de la atmósfera? Y entonces hicimos también un pequeño calculito, pensando en estas regiones que ya se han ubicado en Titán. Estas son representaciones, esta es una representación artística, esta es una proyección computacional de dos regiones, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve que es como un cráter, ¿no? Y aquí se ven estas emanaciones del interior del satélite. Y entonces nosotros proponemos que si los aerosoles se depositan en la superficie de Titán más o menos a esta tasa de 2 a 3 por 10 a la menos 14 gramos, o sea, una cantidad muy, muy pequeñita, más o menos en un periodo de 1000 años lograríamos depositar o lograríamos tener 1 miligramo de aerosoles acumulado en 1 centímetro cuadrado de la superficie. Si solamente el 0.1% de estos aerosoles acumulados se transformara en aminoácidos o en mecanismos como los que les acabo de explicar, entonces produciríamos 1 microgramo de aminoácidos por centímetro cuadrado. Si esto se acumula en una fosa, más o menos en una fosa de 10 metros, podríamos tener una concentración de 10 nanomoles por litro. La buena noticia es que esta cantidad se puede detectar con la tecnología actual. O sea, si se pudiera mandar otra sonda nuevamente a Titán, específicamente diseñada para identificar aminoácidos, podríamos, con los métodos y las técnicas que se conocen actualmente, ser capaces de detectar estas cantidades tan pequeñitas si están o no presentes en la atmósfera. Y bueno, pues yo con eso termino. Espero haberlos convencido de que Titán es un objeto sumamente importante para estudiar y para la astronomía. La misión Cassini continúa, hubo una primera extensión el año pasado para dejarla otros 5 años, pero ya se decidió, ¿no?, que además después de estos 5 años va a haber una extensión de la extensión